Jesús había venido a restablecer y a restituir el reino de Dios a la tierra. No solamente a traer salvación, sino que a restituir y restablecer el reino de Dios. Y fíjese una cosa que Jesús, cuando andaba en la multitud, si vemos en Lucas 17:21, dice, el reino de Dios está entre ustedes. Claro, los fariseos que escuchaban esto, ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar de una manera, digamos, algo palpable, ¿no? En lo terrenal. Y Jesús le estaba diciendo que no, esto era algo espiritual. ¿Y qué hacía Jesús? Hablaba, él predicaba de su reino en todas partes, en la sinagoga, en las aldeas, en los caminos, en las calles. Del monte, predicaba. Y su mensaje central, ¿cuál era? El reino de Dios. Y lo hacía a través de las parábolas. Y en un momento los discípulos dice que se juntan entre ellos y se preguntan entre ellos, ¿por qué le habla en parábolas? ¿No? Fíjate, Mateo 13 del 10 al 17, vamos a leerlo. Dice así, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y yo cuando leí eso, créame que nunca le había prestado atención en eso. A ustedes, a sus seguidores, se le daba a conocer, pero a ellos no. O sea, Jesús le estaba predicando a la multitud, haciéndole entender del reino de Dios sin que entiendan. Yo quedé, digo, pará. ¿Cómo es esto? Empecé a buscar. Dígame que alguno se dio cuenta antes de esto, ¿no? ¿O fui yo solo? Empecé a buscar información, a buscar en otros versículos. Digo, pero si Jesús le estaba predicando a la multitud, a todo el mundo, con parábolas, ¿qué estaba queriendo hacer entonces? Porque Jesús le predicaba a la gente, le predicaba sobre la siembra, sobre la cizaña, sobre las redes, todo relacionado al reino de Dios. Gente que conocía todos esos temas. Entonces, yo me preguntaba, digo, si Jesús estaba tratando de enseñar el reino de Dios a esas personas, y él acá dice, es para que ustedes lo entiendan y ellos no. Claro, lo que estaba queriendo hacer Jesús era queriendo que la gente realmente se interesara del reino de Dios. Porque la gente entendía todo lo que decía Jesús. Como decía la pastora recién, hasta los niños entendían lo que decía Jesús. Porque le estaba hablando de cosas que ellos conocían. Y yo pensaba, siguiendo acá dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean. Aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario,
verían con los ojos, oirían con sus oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. A mí, yo cuando me puse a buscar información de esto, digo, wow, cuántas cosas escondidas hay acá que el Señor no se lo estaba revelando a otro que no fuera directamente a buscar a Él del reino de Dios. Porque yo me pongo a pensar, en ese momento a Jesús lo conocieron por la sanidad que hacía, porque daba de comer, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar acá en la iglesia, ¿a qué viene la gente? ¿A buscar sanidad? ¿A buscar que lo ayuden con alimento? ¿O viene a buscar de Dios? Y Jesús le hablaba a esas personas, a los que realmente querían buscar el reino de Dios, iban a entender el mensaje de las parábolas. Jesús hablaba en parábolas para revelar la verdad a aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a entender, y para ocultar a aquellos que no estaban dispuestos a recibir el mensaje. Jesús estaba cumpliendo una de las tantas profecías de Isaías, que ya Isaías lo había dicho. Según la enseñanza de Jesús, el reino se puede comparar con varias cosas, principalmente con una semilla de mostaza, que aunque es pequeña, crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves pueden anidar. Y también la compara, dice que se asemeja a una perla escondida en un terreno, en un campo, que alguien la encuentra, sabe que en ese terreno hay un tesoro, vende todo lo que tiene, va y compra el terreno para quedarse con ese tesoro. Fíjense, acá voy a poner solamente 3 ejemplos de parábolas, pero hay muchas parábolas donde el Señor pone como ejemplo el reino de Dios. Además se compara con la levadura, que aunque pequeña, fermenta toda la masa. Yo no sé cuántos hacen panes acá, pero yo recuerdo cuando era chico, 10 años, 11, 12 años más, no sé, por ahí. Yo soy el mayor de los 3 hermanos, así que mi mamá se tenía que ir a llevar, a veces cuando iba al hospital, a mis hermanos, y me dejaba a cargo para hacer la comida o para hacer el pan. Y ella me daba las instrucciones. Y alguna vez teníamos un fuentón enlosado y él hacía la masa y un día se me fue la mano con la levadura y cuando llegó ella, la masa desbordaba por todos lados. Y así es el reino de Dios, ¿no? Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Estas comparaciones sugieren que el reino de Dios comienza pequeño, pero tiene un gran potencial de crecimiento y transformación. En otras palabras, el reino de Dios no es un lugar físico, como creían los fariseos, sino más bien es una relación con Dios que se manifiesta en la vida de las personas y de la sociedad. Cuando uno tiene el reino de Dios en su vida, manifiesta el reino de Dios alrededor, en todo lo que nos rodea. ¿Sí? Por eso habla de la levadura también. El Señor se caracteriza por la justicia, la paz, la misericordia y el amor, y se manifiesta a través de la fe, la esperanza, el servicio. Y en estos 3 ejemplos hay algunas ideas adicionales sobre las comparaciones que Jesús utiliza. Si vemos que cada uno
de los ejemplos que Jesús usó para representar el reino, vemos distintas características en cada una. Si uno lee cada una de las parábolas de Jesús, cada una tiene una característica. Por ejemplo, la semilla de mostaza, que son los 3 ejemplos que había puesto recién. Destaca el poder del reino para comenzar pequeño y crecer hasta alcanzar una gran influencia. Yo le voy a pedir permiso a mi hermano Nico, pero lo voy a usar como ejemplo, que es lo que más conozco. Cuando Nico llegó acá, llegó con la última esperanza. Él lo compartía el lunes. Llegó con una semilla de mostaza. Por ahí había alguna imagen cómo era la semilla de mostaza. Entra acá, así. Y hoy, eso, mira, nada, es nada. Y hay otra imagen donde el árbol, no sé si la tiene la chica, mire, eso es un árbol de mostaza. Dice en el versículo, dice que los animales y las aves van a anidar debajo de ese árbol. Entonces, yo lo relacionaba con mi hermano, y estoy seguro que hay muchos ejemplos acá, pero el que más conozco es el de Nico. Llegó así como ese granito de mostaza. Hoy está así. No, porque está grande, no vayan a pensar mal. Pero él es de influencia para mucha gente, de influencia para muchos hermanos acá, de influencia en su familia, de influencia en la calle. Amén. Ese es manifestar el reino de Dios. Ese es el ejemplo de la mostaza. Así chiquito, buscás el reino de Dios y su justicia y vas a terminar como un árbol donde vas a influir a muchísima gente. El tesoro escondido, otro ejemplo, enfatiza el valor incalculable del reino y la necesidad de buscarlo con fervor. Cuando nosotros buscamos algo y lo encontramos, acá pone el ejemplo que encuentra un tesoro en un terreno. No dice nada, agarra, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Para qué? Para que ese tesoro sea de él. Cuando nosotros queremos algo, hacemos lo mismo. No le contamos a nadie. A ver, no vaya a hacer cosa que venga alguien y me compre, no sé, quiero comprar una casa. No le voy a decir a nadie, no vaya a hacer cosa que alguien venga y me compre la casa. O sea, buscamos vamos detrás de ese objetivo, perseguimos ese objetivo. Yo quiero el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener el reino de Dios? Búscalo. La palabra te lo dice continuamente. Busca el reino de Dios. La levadura, por ejemplo, ilustra la capacidad del reino para transformar desde adentro y extenderse por donde quiera. Depende la fe que usted le ponga, depende la levadura que le ponga. Si le pone poquito, le va a salir un pan duro. Si le pone mucho, le va a pasar lo mismo que a mí. Lo mismo con la fe. Depende de lo que usted le ponga de fe, va a influir alrededor. ¿Amén? En resumen, el reino de Dios es una realidad dinámica y transformadora. ¿Quién lo cree? Es dinámico. O sea, usted continuamente está viendo cosas nuevas, nos estamos transformando continuamente, cada uno nos estamos transformando, para mejor obviamente. Conocemos y tenemos, pero un montón de testimonios acá en la iglesia, ¿sí? De gente que ha llegado muy mal y hoy son tremendos servidores. Y siguen buscando, siguen buscando. Es algo que se manifiesta en la persona y transforma el mundo, sí. Si queremos dimensionar el reino de Dios, tenemos que entender y vivir de acuerdo con los principios y valores del reino de Dios, tanto en la vida personal como en la que nos rodea.
Esto implica un enfoque en la justicia, el amor, el perdón, la búsqueda de la voluntad divina en todos los aspectos de la existencia, tanto lo presente como lo futuro. Mire, tenemos que ser, como decía el pastor Martín en su última prédica, entendido en los tiempos. Lo compartíamos también el otro día en la reunión de hombres. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Fíjate que si no faltaste durante el mes de julio, ¿de qué predicamos el mes de julio? Dígame si esto no va relacionado. Son los frutos del Espíritu, son los principios y los valores del reino de Dios. Y ahí seguimos. ¿Cómo sé que estoy viviendo en el reino de Dios? Bueno, ¿cómo sabemos? Mirémonos a un espejo. Si no tiene espejo, yo le recomiendo a alguien para que compre. Ponete enfrente de un espejo y decís, tengo estas, fíjese, acá puse 8 preguntas para que vos te hagas delante del espejo. Vivir con rectitud. ¿Estamos viviendo con rectitud? Buscar la justicia, la verdad y la santidad en todas las acciones y las decisiones que tomamos. ¿Sí? Cada vez que nos levantamos a la mañana, cuando vamos a hacer un negocio, o vamos a trabajar, o vamos a salir con el auto, ¿le estamos entregando a Dios nuestro día, nuestra vida? Hágase esa pregunta. Súmala a la pregunta del principio. 2. Amar a Dios y al prójimo. El amor es fundamental en el reino de Dios, tanto hacia Dios como hacia los demás, incluyendo el perdón y la compasión. Yuhu. Servir a los demás. La disposición a servir a los demás, ya sea en la iglesia o en la comunidad, es una forma de edificar el reino también. Buscar la voluntad de Dios. 4. Es importante buscar la guía de Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la obediencia a los mandamientos. Amén. 5. Perseverar en la fe. A pesar de las dificultades y pruebas, es fundamental perseverar en la fe y seguir buscando el reino de Dios. Vivir el presente y esperar el futuro. El reino de Dios tiene una dimensión presente hoy, o sea, usted hoy tiene que estar viviendo eso, donde se experimenta la justicia, el amor, hoy en el día a día y en una dimensión futura. Fíjese que se manifiesta en el final de los tiempos. En este tiempo estamos estudiando Apocalipsis. Ese tremendo, yo le recomiendo, estudie Apocalipsis. Le va a abrir la cabeza. Son los tiempos futuros. Necesitamos estar preparados, porque ese que, como dice, va a venir como ladrón en la noche, a nosotros no nos va a pasar. Si sos conocido en los tiempos. Ser transformado por el Espíritu. La transformación espiritual es clave para entrar y vivir en el reino de Dios, lo que implica un crecimiento en la fe y en el carácter. ¿Sí? ¿A cuántos el Señor le cambió el carácter desde que comenzaron, ¿sí?, a perseverar en la fe, en la búsqueda del reino? A muchos. Yo estoy como la semilla, dice el pastor. Pero bueno, pero
El pastor dice, estoy como la semilla, humildemente, porque él es influencia también en muchas personas. Pero bueno, es humilde. Orar por la manifestación del reino, pedir que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestra familia y en el mundo, es una forma de anhelar su plenitud también. ¿Sí? Orar por la manifestación del reino, no solamente en mi vida, en mi familia, puedo orar en mi trabajo, puedo orar en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en el mundo, ¿sí? Tenemos que orar para que el reino de Dios se manifieste en el Congreso, en la Casa Rosada, en todos lados. En resumen, dimensionar el reino de Dios implica un compromiso con los principios y valores de la vida cotidiana, buscando la guía de Dios y trabajando para construir un mundo más justo y amoroso. Suena lindo, ¿no? Pero depende de cada uno de nosotros todo esto. O sea, parémonos enfrente de un espejo y veamos, ¿estamos haciendo todo esto? ¿O de 8 hago 6? ¿Apruebo con un 6 o no? Con Dios. No sé. Ni con antes se aprobaba, algunos aprobaban con un 4. No, acá no. Acá tienen que ser 8 de 8. Hermano, 8, bueno, 7 de 8, no sé. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué lindo mensaje, ¿no? Esta escritura habla de las maravillas y bendiciones que Dios ha reservado para aquellos que lo aman, cosas que son inimaginables para la mente humana. Esta frase enfatiza que las cosas que Dios ha preparado para sus hijos son tan extraordinarias que ningún ojo humano las ha visto ni oído, ni siquiera han podido concebir el corazón humano, ¿sí? Dígame usted, acá hay muchos que se conocen entre sí, y a veces hablamos esto en el Ministerio de Hombres, ¿no? Y se miran entre ellos y digan, pensar que, mirá, ¿dónde estabas? ¿Te acordás? ¿Dónde estabas? ¿Te acordás lo que hacía? Y hoy estamos alabando al Señor, estamos predicando la palabra, estamos orando, estamos ministrando, hermanos, y pensar que antes era un desastre y pensabas que no tenía futuro. Mira vos. Las bendiciones de Dios superan la capacidad de la mente humana para concebir o imaginar. Dios revela estas cosas a través de su Espíritu a aquellos que lo aman y se acercan a Él con fe, buscando su reino. Es lo que Jesús le estaba explicando a sus discípulos, ¿no? Porque los discípulos decían, yo me imagino Pedro, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué les explica ¿por qué no le dice directamente? ¿Por qué no le explica? Porque a ellos sí se lo explicaba, ¿no? Jesús le hablaba en parábola y después Jesús les explicaba a ellos las parábolas para que entendieran, porque ellos estaban siguiendo a Jesús. ¿Quién vamos a tener nosotros para que nos expliquen las parábolas? El Espíritu Santo. Este versículo ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, recordándole que hay cosas maravillosas esperándolo en el reino. En resumen, en 1 Corintios 2:9 nos habla de la grandeza de las bendiciones de Dios que ha reservado para aquellos que lo aman, para aquellos que buscan su reino, bendiciones que superan cualquier cosa que podamos imaginar nosotros mismos. Hay veces que nos cuesta a nosotros creer que podemos llegar a lograr cosas, y es porque no nos proponemos muchas veces, no nos fijamos la meta, no buscamos dirección de Dios, y en su palabra dice continuamente que tenemos que buscar de Él, ¿no? Yo quiero, ya como ir terminando, si quieren ir subiendo los adoradores. Fíjese una cosa, ahí
ahí hay un cronómetro con una cuenta regresiva. Cuando llegue a 0, me está queriendo decir que yo ya tengo que terminar y que me tengo que bajar. En la vida espiritual, en la vida del reino, hay un reloj también hay un cronómetro que tiene una cuenta regresiva y no va a ser un timbre, van a ser las trompetas. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Sabe qué? En este tiempo que hemos estado estudiando sobre el Apocalipsis, hablando con el resto, decía yo, cuando leía el Apocalipsis tenía miedo, pero hoy me doy cuenta que el Señor no me da miedo, me da ganas de buscarlo cada día más. ¿Por qué? Porque me está confrontando y me está abriendo la mente y me está diciendo, este es el camino, por acá vas. Si entramos en su reino, no solamente tenemos que caminar con Jesús, sino que tenemos que vivir con Jesús. Los discípulos caminaban con Jesús, pero después cuando se fue Jesús, llegó el Espíritu Santo, vivieron, el reino de Dios se manifestó sobre sus vidas, ya no presente, sino en su espíritu, y hacían milagros y prodigios. Así que yo los invito, hermano, esta noche, si se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu sabiduría, tu amor, tu misericordia está siempre con nosotros, Señor. Te pedimos que esta palabra haya llegado al corazón, a la mente de mis hermanos, que hayas abierto sus oídos espirituales, Señor, que traigas convicción, Padre Santo, para buscarte cada día más, Señor, que tu amor nos inunde, Señor, que podamos ser hijos tuyos, que podamos vivir en tu reino, Señor, predicando tu palabra, sirviendo, Señor, adorándote, glorificándote sobre todas las cosas. Te damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.